La radiactividad o radioactividad es un fenómeno físico por el cual los núcleos en algunos elementos químicos llamados radiactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia a través de cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Debido a esta capacidad se les suele denominar radiaciones ionizantes, en contraste con las no ionizantes. Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X o rayos gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones, potrones u otras. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos inestables, que son capaces de transformarse o de caer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables. La radioactividad se refiere a las partículas emitidas por los núcleos atómicos como resultado de una inestabilidad nuclear. Los tipos más comunes de radiación se llaman radiación alfa, beta y gamma, pero hay otras variedades de desintegración radioactiva. La radiación de origen nuclear se distribuye por igual en todas las direcciones, obedeciendo la ley del inverso del cuadrado. Los núcleos atómicos de una sustancia radioactiva no son estables y se transmutan espontáneamente en otros núcleos, emitiendo partículas alfa, beta y gamma. Se comprobó que la radiación puede ser de tres clases diferentes, conocidas como partículas, desintegraciones y radiación. Partículas alfa son flujos de partículas cargadas positivamente, compuestas por dos neutrones y protones, núcleos de helio. Son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Son poco penetrantes, aunque muy ionizantes. Son muy energéticas. Fueron descubiertas por Rutherford, quien hizo pasar partículas alfa a través de un fino cristal y las atrapó en un tubo de descarga. Este tipo de radiación la emiten núcleos de elementos pasados situados al final de la tabla periódica. Estos núcleos tienen muchos protones y la repulsión eléctrica es muy fuerte, por lo que tienden a obtener N aproximadamente igual a Z, y para ello se emite una partícula alfa. En el proceso se desprende mucha energía, que se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, por lo que estas partículas salen con velocidades muy altas. Desintegración beta. Son flujos de electrones beta negativas o positrones beta positivas, resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando éste se encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos magnéticos, es más penetrante, aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa. Por lo tanto, cuando un átomo expulsa una partícula beta, su número atómico aumenta o disminuye una unidad. Debido al protón ganado o perdido, existen tres tipos de radiación beta. La radiación beta negativa, que consiste en la emisión espontánea de electrones por parte de los núcleos. La radiación beta positiva, en la que un protón del núcleo se desintegra y da lugar a un neutrón, a un positrón o partícula beta positiva y un neutrino. Y por último, la captura electrónica, que se da en núcleos con exceso de protones, en la cual el núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón. Radiación gamma. Se trata de ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tiene mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlas. En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende la energía de la sobra para pasar a otro estado de energía más bajo, emitiendo los rayos gamma.
o sea, fotones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña las radiaciones alfa y beta por ser tan penetrante y tan energética. A continuación presentaremos un modelo simple de núcleo radioactivo. Un núcleo está formado por protones y neutrones. La agrupación de 2 protones y 2 neutrones se denomina partícula alfa. La partícula alfa está confinada en el núcleo por las fuerzas de interacción fuerte. Su energía, E, es menor que la altura de la barrera de potencial energía cero, o energía inicial. La partícula alfa se mueve en el interior del núcleo, reflejándose en las paredes de la barrera con cierta frecuencia característica, pero sin poderlo abandonar. Las predicciones de la mecánica cuántica son distintas. La partícula alfa, en cada choque con las paredes, tiene cierta probabilidad de abandonar el núcleo, y esta depende fuertemente de la anchura de la barrera de potencial. Cuando la partícula alfa abandona el núcleo de un elemento radioactivo, por efecto túnel, se transforma en otro cuya masa es 4 unidades menor, y está situado 2 lugares antes en la tabla periódica. Descripción. En la figura se muestra la probabilidad de encontrar una partícula de energía menor a la energía inicial, a una distancia x del origen en el interior de la región prohibida, desde el punto de vista de la mecánica clásica. Como vimos en el estudio del escalón de potencial, la probabilidad por unidad de longitud viene dada por una función exponencial decreciente. Por tanto, una partícula no puede penetrar demasiado a la derecha del origen. La probabilidad también disminuye con la masa de la partícula. Partículas como un protón o una partícula alfa tienen muy poca probabilidad de penetrar más allá del origen. Una barrera de potencial consta de 2 escalones. Una partícula incidente cuya energía es menor a la energía inicial no puede encontrarse en la energía X mayor a A, ya que se tendría que pasar a través de una región, la barrera de potencial, en la que su energía cinética es negativa. Desde el punto de vista cuántico, tal paso es posible. En una primera aproximación podemos decir que si la partícula penetra una distancia x mayor a A en el escalón de la potencial, al cortar el escalón y formar una barrera de anchura A, la partícula atravesará dicha barrera encontrándose en la región x mayor a A y moviéndose hacia la derecha con una velocidad igual a la de incidente. La energía potencial es cero. Decimos que la dicha partícula ha atravesado la barrera de potencial por efecto túnel. La radiactividad puede ser natural o artificial, según la sustancia ya la posea en el estado natural o bien que le haya sido inducida por irradiación. El conjunto de los núcleos radioactivos de una misma especie que forman un radionucleido tienen una radiactividad bien definida, común a todos ellos, que los identifica, al igual que un tipo de reacción química identifica los elementos que participan. A continuación les presentaremos un video. Este video les hablará un poco sobre la historia de cómo se descubrió la radioactividad. Würzburg, 8 de noviembre del año 1895. Facultad de Física de la Universidad. Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con una bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de 2 electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia.
Por casualidad, Röntgen descubre que una pantalla cubierta con platinocianuro de bario también produce fluorescencia. Röntgen sigue investigando el fenómeno. Cubre el tubo con un papel negro. La pantalla sigue produciendo fluorescencia. Del tubo parecen surgir unos rayos capaces de atravesar materia opaca. Estos rayos X, como los denominó Röntgen, parecen estar estrechamente relacionados con el fenómeno de la fluorescencia. Los resultados de estas pruebas los recopiló en su publicación Un nuevo tipo de rayos. El día de Año Nuevo de 1896, redactó unas separatas que envió después a varios colegas de especialidad. Adjunta, les envió la primera imagen tomada por rayos X. Uno de los destinatarios fue el matemático y astrónomo francés Henri Poincaré, de París. Poincaré describió los misteriosos rayos del señor Röntgen ante la Academia de Ciencias. Henri Becquerel, uno de los miembros de la Academia, se interesó especialmente por la relación entre los rayos X y el fenómeno de la fluorescencia. Becquerel examinó todos los materiales fluorescentes disponibles para ver si podían oscurecer una placa fotográfica envuelta en papel negro. Obtuvo el primer resultado positivo con cristales de sulfato de uranio y potasio. La placa fotográfica se había oscurecido dibujando su silueta. Becquerel pensó que los rayos X necesitaban el estímulo de la luz solar para poder producir el oscurecimiento. Pero cuando se disponía a seguir investigándolo, el tiempo cambió y el sol se escondió. Becquerel esperó a que mejorara el tiempo y guardó el material preparado para la prueba en un sitio oscuro. Allí permaneció varios días. El 1 de marzo de 1896, Becquerel reveló la placa. El resultado fue sorprendente. A pesar de que el material no había entrado en contacto con la luz solar, la placa fotográfica se había oscurecido. Becquerel había descubierto un nuevo tipo de rayos, pero los rayos de uranio, como él los llamó, apenas despertaron interés.